Buenas noches, amigos televidentes. El día de hoy agradecemos la presencia del doctor Alejandro Rodríguez Medrano en las instalaciones de la Cámara Perú-Asia-Pacífico. Es muy válida en esta oportunidad sus opiniones respecto a los acontecimientos de esta semana. Con ustedes, el doctor Alejandro Rodríguez. Queríamos preguntarle sobre los hechos, sobre la polémica que está esta semana en los medios. ¿Qué opinión le merece respecto a que el fiscal de la Nación, el nuevo fiscal de la Nación, ha jurado respecto a la Constitución del 79 y la polémica con la Constitución del 93? Bueno, buenas noches. Agradeciendo nuevamente al presidente de Cámara Perú-Asia-Pacífico por esta oportunidad que me da para hacer saber nuestros conocimientos y para que verdaderamente los encargados de la Administración de Justicia, los que tienen que velar por la seguridad ciudadana, por el respeto a la ley y a la Constitución, estoy colaborando con mis conocimientos y experiencia a efectos de que se sepa la verdad de las cosas. No olvidemos, es cierto lo que usted dice de que muchos constitucionalistas han salido de que él ha jurado con la Constitución del 94, del 93, 94 y no la del 79 que ha sido modificada. Falso. El artículo 158 de la Constitución del 93 dice lo siguiente: el Ministerio Público es autónomo. El fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Al decir es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, está supeditado a las atribuciones que tiene esa Junta de Fiscales Supremos, que tiene muchas relaciones con otras normas que se complementan. La Constitución le dice, es autónomo, sí, tiene autonomía, pero autonomía administrativa, autonomía jurisdiccional, pero está sujeta a la ley y a la Constitución. No olvidemos que, si bien es cierto la Constitución le dice, oye, tú tienes esta obligación, pero toda institución tiene sus leyes orgánicas y el artículo 106 de la Constitución dice, mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución. ¿Qué cosas nos quiere decir la Constitución? Oye, solamente la estructura que está hecha para esta institución es orden cerrado. Quiere decir, tiene que cumplirse así no te guste. Entonces, viene la pregunta, el fiscal de la Nación, el nuevo fiscal de la Nación, ¿cumplió con los mandatos que le obliga su ley orgánica? Ojo, que la ley orgánica del Ministerio Público obliga que el fiscal de la Nación sea elegido dentro de sus miembros principales, pero también está regido por normas especiales. ¿En qué sentido? Existe la ley para la elección del fiscal de la Nación. Entonces, viene la pregunta, ¿el fiscal de la Nación respetó esa designación? Yo digo que no. ¿Por qué? Si vemos la elección por aclamación al fiscal supremo titular como fiscal de la Nación por resolución número 044-2018 MPFN JFC de 11 de junio del 18, ¿quiénes han intervenido? Dice, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación. 1. Los integrantes, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejo, fiscal supremo titular de la Fiscalía Suprema en lo Penal. 2. Zoraida Ábalos Rivera, fiscal suprema titular de la Fiscalía Suprema en lo Civil. 3.
Doctor Tomás Aladino Galvez Villegas, fiscal supremo titular de la Fiscalía Suprema de Transitoria. 4. Víctor Raúl Rodríguez Montesa, fiscal supremo titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Son 5. Si hablamos de 3, y ojo, que si bien es cierto, la ley 27362, en su artículo 37 que modificó la anterior, dice: sustitúyase el artículo 37 del decreto legislativo 052, que es la ley orgánica del Ministerio Público. Y artículo 37, el fiscal de la Nación y los fiscales supremos titulares constituyen la Junta de Fiscales Supremos. Ojo, habla de fiscales titulares. Si bien es cierto, todos estos eran fiscales titulares, viene la pregunta: si su ley orgánica, en el artículo 81, dice competencia de los fiscales supremos. Los fiscales supremos, uno, atiende asuntos penales. 1. 2. Otro, los civiles. Y el tercero, interviene en los procesos contenciosos administrativos. ¿Cuántos fiscales son? 3. Más el fiscal de la Nación, 4. Entonces, ¿cómo es posible que en esta acta de junta de fiscales hayan intervenido fiscales que no están reconocidos en su ley orgánica? Si no están reconocidos en su ley orgánica, no tienen competencia. Mientras no se modifique esta ley, que es la segunda después de la Constitución, estos fiscales no tienen validez jurídica. O sea, en criollo son papas, ¿no? Entonces, eso preocupa. 2. ¿Cómo? Yo le estaba viendo inclusive en las noticias, en los noticieros, en los diarios, cómo el fiscal, el nuevo fiscal de la Nación puede decir a boca de jarro, desconociendo los principios constitucionales, la jerarquía de la ley, decir: yo me debo a mi Junta de Fiscales Supremos. Hazme favor. Eso que diga un fiscal quiere decir que toditos deben ser desaforados, tan igual como ha sido desaforado el Consejo Nacional de la Magistratura. Vale decir por qué. ¿Cuál es la atribución que tiene la Junta de Fiscales Supremos? Artículo 97. Absolver las consultas a que se refiere el artículo 7 de la presente ley, que le fuera sometida por el fiscal de la Nación, que no tiene que ver nada con el juramento. Revisar el pliego correspondiente del presupuesto del sector público que le someta al fiscal de la Nación para el efecto de considerar la necesidad del Ministerio Público, que tampoco lo es. 3. A propuesta del fiscal de la Nación, acordar por especialidades el número de fiscales superiores y provinciales. El número. Estamos hablando que solamente en la Fiscalía Suprema son 3 y el fiscal de la Nación. Total, 4. No hay más. Pero pueden ellos aumentar en la superior y lo de menor rango. Pueden haber cualquier cantidad. No tiene límite. 4. Acordar la sanción disciplinaria aplicable en caso concreto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 y siguiente de la presente ley. 5. Y último, lo demás que establece el reglamento de la presente ley. Viene la pregunta: ¿una Junta de Fiscales Supremos puede modificar la ley orgánica? El sentido común lo rechaza. ¿Por qué? Porque una resolución administrativa es jerárquicamente de acuerdo con el artículo 51 de nuestra Constitución. Prima la Constitución, segundo las leyes orgánicas, después las leyes, después los decretos leyes, después la resolución suprema, en esta jerarquía. Si no se respeta esto, el fiscal de la Nación ha cometido la barbaridad más grande. ¿Qué garantía tenemos con un fiscal de la Nación de esta naturaleza que desconoce la ley y se burla inclusive de los mandatos constitucionales? Eso es un peligro para la sociedad, es un peligro para los derechos humanos, es un peligro, por eso que estamos como estamos. Ellos se manejan bajo resoluciones administrativas hoy, y eso, el fiscal de la Nación también tiene responsabilidad, el saliente y el entrante. Entonces, y los demás que han conformado la Junta deben ser destituidos inmediatamente por infracción a la Constitución, y eso le corresponde al Congreso ejecutarlo. Ojalá lo haga. Ahora, no olvidemos también que el artículo 50 de su propia ley orgánica, segunda norma en jerarquía, dice: juramento de fiscales. El fiscal de la Nación presta juramento para ejercer el cargo ante el presidente de la República. Viene la pregunta: el fiscal de la Nación, el que estaba por salir,
¿Invitó al presidente de la República que asista? Viene a la otra pregunta. ¿Obtuvo respuesta? Y por los diarios se dijo que diera un paso al costado, que se suspendiera el juramento. Si el presidente no fue justamente porque notaba irregularidades, y hay que felicitarlo porque no fue. Todo esto que se está sabiendo, está saliendo, eso ya lo he dicho mucho tiempo atrás. Yo he denunciado a muchos fiscales, a muchos magistrados en la fiscalía, y salen con resoluciones administrativas tontas porque no tienen sustento legal. Y así se protegen, y así estamos como estamos, y vamos a estar con este fiscal de la Nación, que es Bamba. Para mí es Bamba, esa es mi opinión. No tiene sustento legal ni constitucional para que ejerza el cargo. ¿Por qué? Porque no prestó ante la autoridad que le debió de tomar juramento. Si bien es cierto que los otros no lo han hecho porque nadie protestó. En todo caso, sería ya un delito de usurpación de funciones públicas, que también lo sanciona la Constitución. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación a la Constitución y a la ley. Hay una usurpación de funciones. Ahora, el artículo 45 de la Constitución, que dice: el poder del Estado es mano del pueblo, quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Si la Junta de Fiscales no tiene esa atribución, ¿por qué se la dio? O sea, automáticamente ya infringieron la ley ese grupo, esta Junta de Fiscales Supremos. Por eso deben de ser desterrados ya y suspendidos en el ejercicio de su función, porque el Congreso tiene la atribución y facultad de suspenderlos y investigarlos y que se vayan a la cárcel para que sirva como ejemplo. No se puede seguir permitiéndose esta majadería, porque estamos como estamos. Inclusive yo lo vengo diciendo de que el Estado está con una metástasis generalizada. Y eso es cierto, se está probando cómo salta la pus por todos los lados. Si no, veamos ahí los videos que están saliendo, que vengo hablando en Radio Moderna, en Alejandro Rodríguez Medrano lo antiguo y Alejandro Rodríguez solamente lo último que vengo hablando. Ahí está colgado, pero por el bien de mi país, porque tengo hijos y tengo nietos, quiero dejarle una herencia por lo menos con mis conocimientos y en defensa de la legalidad, en defensa de los derechos ciudadanos. Conmigo han hecho lo que han querido, está bien pues, me juzgaron y condenaron por delitos no autorizados por el Congreso, que me saquen el acta de haber, en la que el Congreso autoriza para que se me juzgue por corrupción de funcionarios y tráfico de influencia. No señor, el Congreso aprobó el día 26 de octubre del año 2000, se me investigue por infracción a la Constitución y a mucha autoridad. ¿Y quién lo dijo? ¿Y lo pidieron quién? Marcenaro Fer y Miriam Esquenone. Y eso fue aprobado. ¿Acaso me juzgaron por eso? Me clavaron 8 años y a pago de reparación civil. ¿Acaso la mafia esta de jueces se atreven a levantarme mis embargos, dar por terminado mi proceso, reconocer que se equivocaron? Yo busco justicia, y la justicia, muchos dicen reclaman justicia, pues habiendo hecho barbaridad y media. ¿Cuál es la barbaridad que yo cometí? ¿Pegarme a la ley? ¿Cumplir mi función con la ley? Justamente el que cumple con la ley se lo chifan, como dicen criollamente, pero para eso Dios nos da un poder, que es la voz, la palabra, el conocimiento. Para eso estamos aquí en el mundo. Yo salí de una operación, gracias a Dios. ¿Qué me busca Dios que haga? No sé, pero ahí voy, caminando. Para concluir, este fiscal, en la actualidad, debe dar un paso al costado. Por el bien del país, por el bien de la seguridad jurídica y además como tutelar de la acción penal y de la defensa de los derechos ciudadanos. De lo contrario, se va a zurrar en esto. Yo congreso, lo proceso y a la cárcel. No hay otra solución. Para que sirva de ejemplo y escarnio que no se debe de burlar la ley o sacarle la vuelta a la ley. La ley se aplica, mala suerte, pues te toca, pues. Y si tienes que aplicar, siempre hay un perdedor en la justicia. Siempre hay un ganador y un perdedor. Lamentablemente, la mitad gana y la mitad pierde. Salvo el caso que hay empate, pero bien raro. Pero si tienes que cumplir, para eso jures el cargo. Tú no entras a enriquecerte, a aprovecharte de la bondad de la gente. Tú entras a administrar justicia, a aplicar la ley, porque esa es tu función como juez. La pregunta es, ¿se está cumpliendo? ¿Este Ministerio Público lo está cumpliendo?
Yo creo, mi opinión es que no. Y prueba de ello es que revisen todas mis denuncias que están ahí. Han designado, inclusive designan, tienen la desfachatez de designar a los fiscales adjuntos supremos, dándole cargo completo, cuando la ley dice el fiscal adjunto solamente interviene en un caso por impedimento del titular. Y los adjuntos le dan despacho completo. Y todavía tienen la desfachatez de hacerlo en junta de fiscales. Hazme favor, modifican su reglamento, sus estatutos. ¿Por qué? Porque tienen el poder, pero el poder lo administra la Constitución. Y cuando hay violación a la Constitución, eso no surte efecto. Yo creo que es satisfecho la pregunta, Gustavo. Creo que con respecto a la primera pregunta que me has hecho,